Martín Pérez Gutiérrez. La licenciada María Paula Giglio es licenciada en Artes, egresada de la Universidad Nacional de San Martín y profesora de Artes Visuales, egresada de la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es docente desde 1990, investigadora desde el 2001 y desde el 2021 es vicedecana a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Es profesora titular de Lenguaje Proyectual 1 y profesora adjunta de Lenguaje Proyectual 2 en la carrera de Diseño Industrial. Investiga y dirige proyectos de investigación vinculados a la temática del color y es directora del Grupo de Estudios sobre Acciones Proyectuales, GEAP, radicado en el Centro de Investigación Proyectual y Acciones del Diseño, centro asociado a la CIP y a la PBA. Cuenta con capítulos de libros y es autora de libros, el libro de los libros, digamos. Uno es Lenguaje Proyectual, un aporte en construcción, y el otro es Dispositivo para la enseñanza de la apariencia y morfología del color, Cajas de luces, publicado en 2013 en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es de acceso libre y gratuito. Ha diseñado y generado numerosos dispositivos didácticos para la enseñanza del color, la cesía y la apariencia virtual que se encuentran descritos en las páginas web del GEAP. Desde el 2003 representa a la Universidad Nacional del Mar del Plata en la Subcomisión de Investigación y Producción Artística de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN. Fue presidenta también del Grupo Argentino del Color en los periodos 2013-2021, asociación perteneciente a la Asociación Internacional del Color, AIC. Ha participado como ponente, conferencista y miembro de comités organizadores y científicos en numerosos eventos académicos sobre el color, la cesía, morfología y apariencia virtual. Ha participado en numerosas exposiciones de arte, las que se distinguen las organizadas por el GAC a nivel nacional e internacional. Bueno, por lo pronto, eh, muchas gracias por esta posibilidad. Muchas de las cosas que se mencionaron están en esta página que se llama geapmdp.blogspot.com, que de título es eh, algunas metodologías y o técnicas de investigación visual para favorecer el aprendizaje del color y su apariencia. Por lo pronto tengo que decir que tiene que ver con carreras proyectuales o artísticas, pero que me lleno de contenido, de carreras. Me encanta saber cómo lo abordan al tema, desde carreras de las exactas y demás. Ahí está Pilar y siempre trato de consultar un montón de cosas. Bueno, acá hice como un pantallazo de muchas de las cosas que pueden encontrar en la página, en donde son distintos dispositivos didácticos para la enseñanza del color. Hay otros que tienen que ver con la cesía, mucho tiene que ver con la apariencia visual, y siempre esto ha sido disparado a partir de ciertas problemáticas como, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo puedo construir con luz un color naranja desaturado? O cómo accesibilizar o democratizar la posibilidad de esas cajas de luces que las hice de una manera que parece como que termina siendo como un objeto de culto, y cómo llegar a distintos lugares con esa cuestión y demás, las ensaladeras, que le digo yo, que son esta posibilidad de ver la mezcla aditiva de luz o la mezcla sustractiva. Parto de una idea al respecto de pensar, por supuesto, en contexto didáctico, el tema de aquellas personas que son sujetos de aprendizaje, y desde mi rol o nuestro rol como sujetos de enseñanza, en esta relación de ese contexto de diversidad, de trabajarlo transdisciplinarmente, y trabajar el tema de abordar la cuestión didáctica en relación a artes y proyecto,
en relación a una mirada de ciencia, ¿no? De poder meternos en cuestiones como prácticas de laboratorio, la idea de dispositivos didácticos también que permiten este abordaje, para cuestiones de apariencia visual y morfología, con fenómenos visuales, y meternos en la complejidad del fenómeno, es decir, no reducirlo, sino meternos en esa diversidad y que la experiencia sea aquella que es intransferible, digamos, sea aquella la que permite construir conocimiento, y entonces ahí el diseño también de las intervenciones didácticas y demás. Algo que me ha pasado últimamente es, bueno, encontrarme con investigadoras en la carrera de exactas y ciencias naturales que trabajan suelos, investigan sobre suelos, y que me he maravillado con esta cuestión donde usan el Munsell, un sistema tradicional en carreras por ahí como las proyectuales, que se viene haciendo versiones adaptadas para el tema didáctico, esta carta de Munsell, que es un sector del mismo Munsell, en donde aborda cierta variación de colores que son asociadas a los colores propios de los suelos, y que les permiten a su vez evaluar qué componentes del suelo. Y me parecía interesante esta cuestión donde están trabajando con métodos visuales in situ y métodos instrumentales que ya es ex situ, que es en el laboratorio, y a partir de aparatos. A veces, digamos, solemos creer, quienes venimos más de las artes y demás, que el universo de las exactas siempre es más muy cuantitativo, muy con los instrumentos de precisión y de alta complejidad y de última generación, y nos encontramos con un Munsell del año 70 y pico, y que de repente ahí estamos probando distintos suelos y cuáles son las características de esos componentes y demás. Me parecía sumamente interesante esto de pensar en la formación del método visual, porque se da en el lugar, es intransferible, digamos, no se puede dar en el laboratorio, es algo que se tiene que decidir en ese momento, qué componentes ponerle digamos, a la tierra, si hay que ponerle más agua, si puedo sembrar algo o no en particular. Me parecía sumamente interesante esto porque es algo que lo trabajamos en las otras carreras más del tipo proyectual. Dentro del objetivo que tiene que ver con esta cuestión de las metodologías como para favorecer el aprendizaje y ir metiéndonos en aquellas metodologías propias de la investigación, es aplicar justamente algunas de estas técnicas para favorecer el aprendizaje de la apariencia visual y los fenómenos visuales a través de la familiarización perceptiva con los fenómenos desde la diversidad. Se busca que los sujetas de aprendizaje puedan aproximarse al conocimiento de sus intereses, conocimientos previos, capacidades y experiencias directas. Me parece que es esa puesta en valor de conocimientos previos, el hecho de develar el artificio me parece sumamente importante, decir que esto muchas veces se dan cuestiones a través de lo digital o diapositivas donde uno relata algo en particular, pero bueno, poder ver aparte de un mismo fenómeno desde distintas formas de analizar y ir aproximándolo. Debo decir que muchas de estas cosas tienen que ver con cierta forma de buscar el cómo analizar experiencias que hemos desarrollado con el grupo a partir de las propuestas de Leonardo da Vinci, que las trajimos al presente y buscamos formas de cotejar eso que proponía y cómo nosotros lo analizábamos. En esta oportunidad, esperen que me tengo que correr el cartelito, distinguimos aquellas que son, como decía, de laboratorio, ex situ, y de aquellas que se realizan in situ. Nos permiten, como decía, aproximarnos a esta idea del proceso de investigación, y no se busca confirmar una hipótesis, sino poder analizar entre lo que se observa y lo que se espera. Es decir, la teoría dice algo, pero bueno, esto que se da, bueno, a ver qué es lo que sucede. Doy un simple ejemplo, que cuando se compra, por ejemplo, un papel celofán, se compra del color rojo, pero después si está doblado se ve rojo, pero si yo lo extiendo, lo dejo simple, funciona como magenta.
Entonces, una cosa es cómo se vende, cómo se ven ciertas situaciones, y otra cosa es cómo después lo podemos estar, cómo funciona. Entonces, bueno, realmente tener esa mirada crítica al respecto de las cosas. Buscar la fuente de la discrepancia entre el resultado real y el esperado es parte del hacer buena ciencia. Lo tomo de un libro de ciencia que me parece sumamente interesante. Y se pueden plantear, determinar o analizar qué variables intervienen en la experiencia que pudieran no haberse considerado. Por ejemplo, digo, en esto de puedo partir de ciertas dimensiones a trabajar, y en este caso puedo, a partir de que voy avanzando, puedo ir entendiendo que hay otras variables a trabajar, qué teorías nos permiten comprender el fenómeno, buscar qué otras teorías se podría articular, asociar, comparar entre otras formas de análisis. A su vez se pueden utilizar distintos niveles de la enseñanza, es decir, que puedo tener distintos niveles de profundidad con esto, es decir, por ejemplo, las cajas de luces nos sirven para poder trabajar con estudiantes iniciales o gente en la facultad de formación más profesional, porque tengo la posibilidad de que se adapten, y distintos grados de apertura a lo metodológico, lo que decía al respecto de los conocimientos previos o la demanda posterior de los mismos para comprender los fenómenos, es decir, generar experiencias y después, bueno, buscar algunas explicaciones e interpretaciones. No demos tampoco por sentado que todo se da digamos, no es que yo solamente tengo que entender algo que sucede, como si fuera que está dada la información ahí, sino que hay una construcción de conocimiento y tengo que entenderlo desde qué lugar yo estoy, lo cultural afecta a cómo estoy viendo las cosas, ¿no? Esa apariencia. Eh, cito acá uno de los textos de José Luis Caivano, que es la investigación sobre los objetos visuales desde un punto de vista semiótico, con particular énfasis en los signos visuales producidos por la luz, color y cesía. Me parece interesante que él propone acá que hay tres formas de abordar, tanto la distribución espectral como la espacial de la luz, que es desde el punto de vista de la física de los fenómenos involucrados, desde el punto de vista de la fenomenología de la percepción y desde el punto de vista de la semiótica. ¿No? Yo no voy a abordar cuestiones de semiótica, sí voy a estar involucrando algunas cuestiones más físicas y, por supuesto, de la apariencia. En ese contexto en el que tenemos que definir esta cuestión de que el color existe en tanto hay luz y alguien que observa, y en todo caso un objeto que remite o transmite esa luz, en esas relaciones que se dan en tiempo y espacio, hay muchas disciplinas que me parece que nos alimentan, nos enriquecen esta posibilidad de análisis del tema del color, ¿no? Si me voy parando más en la luz, si me paro más en el objeto, en el sujeto, voy a estar como moviéndome en qué disciplina me puede estar alimentando esta cuestión. En ese mismo esquemita, otro esquema que he presentado en otro momento, me parece interesante hablar de la apariencia, no tanto como una forma de presencia, de cómo se da un color, ese ser está ahí, ya ahí, sino que es ser en el cambio. Es decir, que ese color que aparece en los objetos, por ejemplo, o que por supuesto estamos construyendo a través de nuestra visión y la significación, se da también en el cambio, es decir, que cambia la iluminación, cambia el contexto, me giro yo, lo veo desde otro ángulo y demás. Esta cuestión de la apariencia se da también en un ser en el cambio. Me parece que es interesante esto, no pensarlo estático, sino que permite entender el fenómeno con mayor amplitud. Eh, a partir de distintos estudios, por ejemplo, digo, de distintos casos que hemos tomado con esto que decía de Leonardo da Vinci, podemos tomar, por ejemplo, bueno, registros de paisajes o imágenes digitales para ejemplificarlo. En ese caso, hemos tomado no solamente registros que se dan en el ambiente, sino que hemos generado experiencias que entonces esas experiencias han sido controladas, a diferencia de tomar el paisaje. Esto es sumamente importante. Digo, yo tengo una situación externa de la cual no puedo controlar,
y la otra que puedo estar controlando algunos de los datos como la iluminación, como el ángulo de observación, la distancia y demás. Entonces, en esa cuestión se utilizaron técnicas de búsqueda, observación, selección y procesamiento de datos visuales, gráficos, numéricos o porcentuales, entre otras, como mediciones controladas por métodos visuales, instrumentales y combinados. Se utilizaron varios dispositivos didácticos generados a través del proyecto de investigación que los convertimos como en dispositivos metodológicos, ¿no? Estos dispositivos involucran tanto la herramienta como las estrategias y el marco teórico, entre otras cuestiones, para la construcción de datos científicos o para la interpretación del observado. En todas las experiencias y observaciones directas, indirectas o mediadas se realizaron registro de apuntes, tanto escritos, gráficos o numéricos. Voy a ir, voy a avanzar un poquito y porque quiero llegar a la parte más de imágenes y demás, pero acá me interesa cómo debemos hablar de la construcción del dato, ¿no? Digamos, es un dato que es construido y que tengo que tener en cuenta esa cuestión de si parte del dato a partir de la observación de un registro fotográfico o podría llegar a ser algo escaneado. Y entonces ese dato va a estar construyéndose en esa relación con los instrumentos y dispositivos metodológicos utilizados, ¿no? En particular, José Alberto Juni y Claudio Urbano, en el libro Técnicas para Investigar, análisis de datos y redacción científica, plantea que los datos son una construcción que realiza el investigador a partir de un conjunto de procedimientos generativos que están muy lejos de ser un mero acto de copiado de los hechos de la realidad o un registro de lo que se nos presenta a través de los sentidos. Me parece que esto es fundamental, porque entonces todo esto que nosotros vamos a estar haciendo en realidad tiene que ver con una construcción y que posiblemente esta misma experiencia replicada en otro contexto y demás va a dar, o con otros instrumentos va a dar otros datos. No soportan la comparación de datos externos, digamos, que lo que nosotros tomamos no está con aparatos como un espectrofotómetro que está calibrado y entonces yo puedo comparar datos con otros, sino que son experiencias que cierran en sí mismas. Esto es importante. Siendo una situación didáctica, es importante igualmente marcarlo. Me parece que eso hace a una cierta rigurosidad, un ponerse en el tema de dar cuenta de estas cuestiones y, por supuesto, no estar comparándolas. Entonces, un ejemplo de ir tomando algunos conceptos sobre los cuales vamos a estar trabajando era la definición de decir, bueno, si yo voy a estar tomando muestras de colores en distintas situaciones, porque lo estoy observando, porque lo estoy registrando, porque lo estoy midiendo y demás, es esta cuestión de la distinción entre el color inherente, a veces también lo encontramos como color local, de los colores visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que en realidad tengo un misma compotera que está dispuesta de una determinada manera, que está pintada de amarillo en su interior y que tengo cuatro situaciones diferentes en las cuales les aproximé una cartulina de distinto color en donde se reemite, digamos, se tonaliza la luz reemitida hacia el interior de ese casquete, con lo cual eh, lo que tengo es un registro de una apariencia de ese color totalmente diferente. Entonces, ¿cuál sería el color local? El color que yo en todo caso puedo medir y el color, el inherente, y los colores visuales son aquellos que, de las distintas formas de aparecer ese mismo color, digamos, medible, pero que por todo el contexto se observa totalmente distinto. Me parece interesante la definición que hace el comité español, acá, perdón, que lo voy a, el Comité Español de Color de la Sociedad Española de Óptica define el color inherente como el color percibido como perteneciente a un objeto independientemente de la iluminación y de las condiciones de observación. La idea es que se identifiquen tanto a través de métodos visuales o instrumentales. Y los colores visuales son la apariencia visual de un color local o inherente, son los colores percibidos que surgen de la articulación con la iluminación y las condiciones de observación. Un mismo color local o inherente puede ser percibido de muchas formas, modificado en valor, tono o saturación, por ejemplo.
Con respecto a este tema de los métodos que yo ya estuve hablando, de lo visual o instrumental, bueno, ¿qué podemos ver en tema de lo visual? La observación directa, in situ, en el propio lugar donde sucede la situación, los hechos o los fenómenos a analizar. Uno que puede hacer, bueno, puede llevar un taco de colores y demás, por ejemplo, muchas veces se hace eso cuando se observa, se hace análisis de colores en la arquitectura, por ejemplo. Entonces, bueno, tratar de igualar, de posicionar, así como era con el suelo, ¿no? Con el catálogo de Munsell, bueno, eso es in situ, por supuesto que la iluminación del día, la época del año y demás, eso modifica, pero que en ese caso, por ejemplo, está controlado que ese rango de variaciones que puede llegar a tener son salvables, digamos, que no son relevantes al tema de la composición de los suelos. Y eso me parece que es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, hay cuestiones de metamerismo y demás que hay que considerar. La observación directa en experiencias controladas y a partir de la observación ex situ, indirecta o mediada, es decir, ¿qué puedo tener? Genero una experiencia como esa de las compoteras estas, en donde yo uso la misma iluminación, el mismo ángulo de observación, el registro y demás, y puedo tener la experiencia de estar observando eso o poner las cuatro compoteras en conjunto y entonces en el mismo momento estar observando esa variación comparativa, porque si no, no tengo una memoria, la memoria no es de largo alcance, con lo cual no puedo estar comparando muestras separadas en el tiempo, las tengo que hacer en el mismo momento. Y aparte, en todo caso, puedo tener un registro y hacerla indirectamente o mediada. Y este concepto es importante, ¿no? Si lo tengo directo o indirecto. Desde lo instrumental, registro, relevamiento y registro fotográfico. Bueno, nosotros podríamos ir con un colorímetro, un foto, bueno, algún aparato con el cual uno pueda trasladarse, pero en realidad lo que uno puede hacer es esta mediación, digo, la típica es que sucede este tipo de situaciones, salvo que me lleve la muestra como el suelo y lo llevo y lo mido, en cuestiones como relevar una zona de la ciudad, lo que hace uno es tener un registro fotográfico lo más cuidado posible, como tratando de contemplar todas las dimensiones, las variables. Eh, y entonces, bueno, ¿cuáles son hoy día los dispositivos digitales? Tienen muchísimo, este, digamos, tienen mucha más definición en sus aplicaciones. Por otro lado, lo que uno tiene que ir haciendo es eso entre lo que yo estoy observando en el monitor y lo que estoy observando en lo que veo, lo más fidedigno posible. Y entonces tengo que ir haciendo, por supuesto, ese control también en la iluminación, el contexto espacial y demás. Y por supuesto, también una edición de imágenes a través de software para recortar, pegar, agrandar, disponer, digamos, hay algo que se procesa después, por supuesto, sobre las imágenes. Esto puede ser sincrónico y diacrónico, como decía, esto de las compoteras, puedo tener algo diacrónico o sincrónico en el mismo momento, eh, y el análisis de datos que puede tener técnicas cualitativas, cuantitativas, combinadas, triangulación y demás, como podemos ver en algunos casos. Con respecto al color, además de las distintas teorías y autores y traducciones, sabemos que hay como un montón de posibilidades para analizar. Por ejemplo, me parecía que tono, saturación y valor son tres dimensiones importantes tanto en la disciplina de arte como en diseño. Y entonces, bueno, es importante ir definiendo la tonalidad, la saturación y el valor. Y esta cuestión me parece también relevante en donde no solamente podemos tenerla en términos cuantitativos, sino que podemos adjetivarla, ¿no? Tomo acá el trabajo que ha hecho Mabel López, perdón si no me acuerdo ahora con quién lo hizo, cuando trabaja sobre las lexías para cesía, en cada dimensión propone 5 términos, y en este caso, en términos cualitativos, uno puede estar definiendo la tonalidad desde lo rojizo, amarillento, verdoso, así como cuestiones de la saturación, muy saturado, desaturado y demás, o el valor muy claro.
y demás, creo que tengo una diapositiva al respecto de esto, que es como de cada, estas del medio de Cecía, son las que ha propuesto Mabel López, y entonces he tratado de armar bajo esa misma lógica lo de color y lo de textura. Entonces, si tengo que poder definir un color en términos de esas tres dimensiones, desde la observación, tengo al menos, y acá tengo más tonalidades, pero si tengo 125 posibilidades de definir muestras, al menos, tengo más porque tengo más tonalidades, así que, bueno, eso a la hora de adjetivar es algo sumamente importante. Otra cosa que hemos usado para definir el tema de esas muestras, que en todo caso ya en este levantamiento, ¿no?, de la muestra, de instrumental y demás, es definirlo en términos de RGB, de la presencia en términos de la luminosidad, y tomamos la idea de Oswald, me encanta, y bueno, y hay otros autores que trabajan este tema de las barras, RGB, él no toma RGB, por supuesto, pero sí habla de la presencia de negro, de blanco y de croma, de la cromaticidad. Entonces, en este sentido, para hablar de ese color B', eh, puedo tener los valores que son 140, 148, 198 y 107 de rojo, verde y azul, y que si ponemos esas barras, lo que tenemos es la posibilidad de distinguir que al no llegar al máximo de 255, que es el valor digital, digamos, de la presencia de cada uno de ellos, lo que tengo es esa ausencia, me da la presencia de negro, que hasta lo puedo poner en porcentaje, que es un 22,4%. Con el tener RGB es la presencia de blanco, porque la sumatoria de rojo, verde y azul me da blanco, con lo cual allí, por ejemplo, tengo un 38,8% de blanco. ¿Y qué me queda en el medio? Justamente lo que tengo en el medio es la cromaticidad, es la presencia de la tonalidad y esa construcción, entonces, porque hay negro, porque hay blanco, está desaturado, no puedo saber exactamente en términos de valor, pero sí puedo hablar en términos de la tonalidad, de la saturación, y a su vez en el esquemita que tengo figura 4, lo que tenemos es la posibilidad de identificar cómo está estructurado esa tonalidad y hasta la puedo definir en términos de la presencia de, bueno, de rojo, de verde, pero por supuesto como que tengo más verde que rojo y arma esa estructura. Tengo un sector que me arma el amarillo y esa otra presencia. Esto nos permite que después vamos a ver cómo armar, este es el color visual, el color, perdón, es uno de los colores, pero aparte puede distinguir cuál es la tonalidad, ¿no? Esto es importante. Así como otras dimensiones, como hablar de claridad o oscuridad, yo puedo distinguir en esta cuestión de la presencia de blanco y de negro qué tanta claridad u oscuridad, y entonces defino, por ejemplo, en este caso, cuánta presencia de blanco. Y en esa presencia de blanco, en acromías, por ejemplo, me da esa posibilidad de ir armando algunas comparativas, que después doy algunos ejemplos. Bueno, tono, valor y saturación, que hablamos, croma, blanco y negro, y la estructura del tono en porcentaje. Eh, Tomamos en este caso un modelo aditivo RGB, mediciones numéricas de 0 a 256 y pasaje a porcentajes. Esto es fundamental porque el porcentaje también da otra lectura totalmente distinta a esta cuestión numérica. Entonces puedo hablar de la cualificación, de la cuantificación y de porcentajes. La cualificación, lo decía, con esos términos de los cuales hablábamos. Y podíamos hacer un pasaje a acromía para identificar variaciones de valor de una muestra a otra en términos visuales o instrumentales, en donde busco una cromaticidad cero, ¿no? Eh, bueno, acá les mostré esto. Fíjense, esto es una experiencia que propone Leonardo da Vinci que tomando distintas distancias de observación, lo que sucede es que se va perdiendo el contraste en tanto me voy alejando del objeto y va aumentando el contraste acercándome. Entonces, con una experiencia muy básica, con dos registros, por supuesto, también acá estoy mediada con el registro que por supuesto no intenta dar un dato
eh, para, para, para algo más que la experiencia misma, donde en estos dos registros lo que se toma es la muestra en los mismos lugares y se hace la comparativa. Entonces, la idea cuál es? Es ver si eso se da o no se da en términos de la variación entre una muestra y otra. Entonces, se pone en porcentaje de blanco, como verán arriba a la izquierda, se ponen las muestras, se saca la tonalidad, se pasa a valor y se busca cuál es la presencia de blanco, entonces hasta lo puedo adjetivar, que puedo decir más claro, más oscuro y demás. Eh, bueno, ahí se identifica cuál es el color más claro de la muestra y cuál es el más oscuro por ese porcentaje de la presencia de blanco. Y ahí lo que armo es las diferencias, es decir, al costado de esas columnas, lo que voy teniendo es cuáles son las diferencias que van teniendo entre muestra y muestra. No manejo todo el tema de fórmula, pero Pilar podría acotar algo que muchas veces con las fórmulas se maneja el delta y que me encantaría saber mucho más al respecto de esto. En este caso, otra de las experiencias en donde usamos esta cuestión del pasaje a valor, por ejemplo, eh, la experiencia directa es que las sombras con colores más oscuros son más oscuras, o bueno, cuál era la idea de experiencia con cubos, luz blanco cálido y superficie de base con diferentes colores para analizar la oscuridad de las sombras arrojadas, como ejemplo de lo que analiza Leonardo da Vinci en un capítulo, qué color es el que hace sombra más negra. Entonces, a partir de eso, se toma cuál es el color inherente, cuáles son las sombras, que en todo caso vamos obteniendo, y esa comparativa en esa variación de la presencia de blanco, la presencia de negro y las variaciones entre las muestras en sí. En otro caso, lo que tenemos es esta situación de tener distintas muestras de estas compoteras, todas en blanco, y la situación de tener una con una iluminación determinada, la otra con aproximándole cartulinas que remiten luz, y entonces en función de más blanco, remite más blanco, en este caso a la izquierda lo que tenemos es que se le acerca una hoja blanca para que remita más luz blanca hacia el interior, por lo tanto ahí lo que van viendo es que entre A y A', lo que vamos obteniendo son esas variaciones, ¿no? Esto se da en la observación directa, que voy poniendo el papel y saco para esa remisión de la luz, o tonalizada, como sucede a la derecha, y la idea es siempre tener esta cuestión de lo comparativo en el mismo momento, y la idea es también tomar registro y ver cómo lo puedo analizar más allá de lo que puedo observar. En este caso, era parte de lo mismo, donde se observan esas situaciones. Es muy interesante esta variación de la tonalidad que se va generando, a diferencia que en este caso lo que tenemos es una variación de valor, acá le estamos aportando justamente una variación de la tonalidad. Y este caso, que tiene una mayor complejidad, es la toma de registro de, bueno, cuál es el color inherente de esa cartulina, bueno, cosa que costó, escanearla daba otro color totalmente distinto, entonces hubo un tema de muestras y demás, que por supuesto aparte acá estamos cada uno de nosotros que estamos acá presentes observando cosas distintas porque todo depende de nuestras propias pantallas. La idea es que por lo menos dentro de la misma imagen podamos tener una comparativa. Y la idea de lo que, por ejemplo, propone ahí Leonardo da Vinci es que mientras hay una reemisión de luz de la misma tonalidad, se exacerba, digamos, esa tonalidad, y que cuando tenés otras, bueno, se va modificando, en este caso, por supuesto, se va desaturando, no lo hice en esos términos, pero bueno, trato de sintetizarlo ahora, entonces hice una serie de plegados, y la idea es observar en ese momento donde acerco y alejo la cartulina y voy viendo cómo se va dando esa reemisión, uno supone que la parte en sombra quedaría como más oscurecida y demás, y la idea es observar y medir, y de repente en cada una de esas muestras se toma
cuál es el inherente y cuáles son las distintas muestras, más arriba, más abajo, o zona iluminada, o zona en sombra y que recibe reemisiones de luz. Entonces, de cada una de esas muestras se fueron tomando ordenadamente lo que vemos A1, A2, A3 y A1', A2', A3', por ejemplo, los tenemos acá. Y de eso se ha hecho con la identificación RGB, el esquema, al lado tenemos la presencia de cromaticidad, la presencia de blanco y la presencia de negro en porcentajes y podemos ir haciendo la comparativa y qué tanto, por ejemplo, la zona del rojo y del verde que se reemiten mutuamente, cómo cambia la tonalidad, se modifica, se desatura, como tenemos en B1', y arriba tenemos lo que sería B1, abajo tenemos B1', y vamos viendo cómo se modifica de esta muestra a esta, en donde aparte acá la iluminación blanquea la muestra, a diferencia de cómo era el color de la cartulina y demás. Entonces esto, no voy a ahondar ahora, pero es sumamente interesante esta cuestión de ir comparando, y fíjense que las zonas que está en sombra en rojo se ven mucho más rojizas que la zona que está iluminada, o sea, que aquella que pareciera que debería ser el color de la cartulina no se da en la zona más iluminada, sino que se da más próxima a la zona donde se supone que está en sombra propia o sombra arrojada, pero que reemite ida y vuelta una luz tonalizada. Me parece interesantísimo ese lugar donde entonces estamos muchas veces viendo y creyendo que nos manejamos de una determinada manera con lo que observamos, y de repente estas muestras, algo que el mismo Leonardo lo había dicho en su momento, empezar a ver, bueno, a ver cómo se puede ir trabajando esto, que no demanda una cuestión tecnológica enorme, pero que fíjense que los verdes también se da esta cuestión, aunque, y aparece, fíjense que en el verde, ve este que tengo, no sé si ven el mouse, B'2, aparece blanco, ¿no? Aparece una zona como iluminada, eh, pero aparece el verde bastante puro, comparado con el que en todo caso se da en B3, que aparece la presencia, se amarillentea seguramente por la iluminación cálida que teníamos en el ambiente, ¿no? Y ahí después otras pruebas, análisis cuantitativo, a partir de una selección de muestras de la superficie rojiza. Bueno, ahí está cada uno, cuál es la tonalidad en cada caso. Quiero decir, tengo el color inherente, que sería el de la cartulina, y al lado tengo los colores visuales. Abajo lo que tengo es de cada uno de esos cuál es la tonalidad. Y ahí vemos cómo va variando la tonalidad en cada una de esas muestras. Y fíjense los verdes que dan, es increíble, cuando entonces aíslo el pedacito de cromaticidad, lo que hago es ampliarlo al máximo, sin blanco y sin negro, ¿no? Abajo se ve que llego con el verde al máximo, no aparece el azul en las tres muestras finales, y aparece el rojo amarillentando, digamos, generando un amarillo en esa tonalidad, que es donde impacta en la reemisión del rojo, ¿no? Bueno, y con respecto a, bueno, estas cuestiones, creo que quedó esto, cosas para seguir trabajando, con cuestiones de impresión y sobre impresión, cosas que José Luis está, ahí está lo del celofán acá, que es una charla que hemos tenido con Pilar, y esta de la impresión tiene que ver con cosas para seguir trabajando en función de lo que ha ido investigando sobre esta cuestión de la idea de lo gradual de José Luis Caivano y demás. Paulita, Sí, ya estoy, ya terminé acá. En este caso, cuestiones que tienen que ver con la mezcla óptica y cuestiones que seguiremos trabajando. Y acá, muchísimas gracias. Mira, justito. Gracias.